En este martes de la Semana Santa, escuchemos el Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: «Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar». Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: «¿De quién lo dice?». Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: «Señor, ¿quién es?». Le contestó Jesús: «Aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar». Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: «Lo que tienes que hacer, hazlo pronto». Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: «Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora. A donde yo voy, ustedes no pueden ir». Simón Pedro le dijo: «Señor, ¿a dónde vas?». Jesús le respondió: «A donde yo voy no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde». Pedro replicó: «Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti». Jesús le contestó: «¿Con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces». Palabra del Señor. Jesús anuncia algo que nadie acepta: uno de ustedes me va a entregar. Y sinceramente, nadie lo quiere hacer. Nadie tiene intenciones tan mezquinas en su corazón. Pero alguien lo hará. Y de verdad, ¿quién diría: «Sí, yo voy a ser infiel en mi matrimonio», o «yo voy a volverme corrupto», «yo voy a fallar en mi sacerdocio o en mi consagración»? No, nadie va a decir que lo hará. Pero la realidad es que 2 de cada 3 terminan haciéndolo, en mayor o menor medida, pero caen. Y es uno el que puede decir que se mantuvo fiel. Podemos mirarnos hoy en el espejo de estos 3 discípulos que se sienten confrontados por la afirmación de Jesús y descubrir con qué postura nos identificamos más. Tenemos primero a Judas Iscariote, cenando tranquilamente. También él puso cara de asustado cuando Jesús dijo que uno lo iba a traicionar. Pero en el secreto de su corazón, él sabía que ya estaba pensando hacerlo, que ya lo había aprobado en su corazón, maquinado en sus pensamientos, y lo único que le faltaba era la ocasión. Siempre navegaría con la bandera de la decencia, diciendo: «Yo, jamás, y qué mal el que lo haga». Pero bien sabía que en cuanto pudiera aprovechar una oportunidad, no lo pensaría 2 veces. Pasa como tantos que presumen que nunca han sido infieles, pero no será por haber vencido las tentaciones, sino más bien porque nunca han tenido una de verdad. Que incluso lo han buscado deliberadamente, pero las cosas no se han dado.
Ellos ya pecaron en su corazón. Lo único que les falta es la ocasión y un empujoncito. Enseguida está Simón Pedro. Él, resuelta y decididamente, no quiere fallar. Y es sincero cuando dice que estaría dispuesto a dar su vida antes que traicionar a su Señor, porque de entre todos los discípulos es él quien se considera el que más ama al Señor. Pero se le olvida que más pronto cae un hablador que un cojo. Prometer no empobrece, y a Simón se le hace muy fácil decir que nunca va a negar a Jesús. Pero qué fácil es decirlo cuando al hacerlo quedas bien y no tienes nada que perder. El problema es que, confiando en sus propias fuerzas, no creyó que éstas fueran a titubear en un momento de pánico, como le sucedió delante de una criada y unos desconocidos, cuando 3 veces negó a aquel por quien hace un rato estaba dispuesto a dar la vida. Pedro no tenía mala intención, pero cometió el error de creer: a mí no me va a pasar, yo puedo por mis propias fuerzas. Y dolorosamente tuvo que reconocer que no pudo solo. Y por último, está aquel discípulo que, aferrado al pecho de Jesús, le pregunta: ¿quién es? ¿Acaso seré yo, maestro? Este discípulo, a diferencia de Pedro, no afirma que no lo hará. Él es consciente de que, aunque en ese momento diga que jamás lo haría, las cosas pueden cambiar y no se fía de sus propias fuerzas. Por eso quiere estar muy cerca del corazón de su Señor, para que sea su amor y no su propio orgullo el que lo sostenga a la hora de la tentación. A diferencia de Pedro, que fanfarroneaba ser el discípulo que más amaba a Jesús, este otro se identifica a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. Y fue su amor el que lo hizo capaz no solo de no traicionarlo, sino de ser el único que llegó con él hasta la cruz. ¿Y tú, ante la tentación de traicionar a tu Señor? Ya sé que dices que no lo harás, pero eres como Judas, el discípulo que no ama a Jesús, solo finge. Cuanto se te preste la ocasión, ¿sabes que lo harás? ¿O eres como Pedro, el que presume ser el que más ama a Jesús, pero de las palabras a los hechos puede que descubras tu propia flaqueza? ¿O serás como el discípulo amado, que consciente de tu propia debilidad, le pides al Señor que te sostenga, y es su amor el que te motiva a no fallarle? Entonces, así tienes más posibilidades de no caer. Que tengas un día lleno de bendiciones.